hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí, hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí, hay una fuente en mí, está brotando, está fluyendo dentro de mí, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo, recíbelo. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con la número 18 y los dones espirituales. Estamos estudiando la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo y dentro de este tema vamos con los dones espirituales en la número 18. Esto lo encontramos fundamentalmente en 1 Corintios capítulo 12. Una de las muchas bellezas de Dios para nosotros es la declaración del apóstol Pablo al iniciar este capítulo, el capítulo 12 de 1 Corintios, donde nos da a conocer, nos hace conocer los dones espirituales. Y es que Dios no quiere nuestra ignorancia. Dios se nos ha revelado y nos ha dado a conocer su voluntad. Empieza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. De manera similar empieza en 1 Tesalonicenses 4:16
Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dios no quiere tu ignorancia. Dios no es como los epicúreos o como los estoicos, filósofos griegos, que dicen unos que Dios era un Dios ausente y los otros que un Dios insensible y no se preocupaba absolutamente por nada de lo nuestro. Pero el apóstol San Juan escribe su evangelio y explica que Dios es un Dios presente. La materia era mala para ellos, pero Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios en su infinito amor tiene para nosotros vida eterna, tiene vida abundante y tiene vida nueva. Sí, y para poder andar en Él y tener la vida eterna, tener la vida abundante, exitosa, bendecida, hay que andar en una vida nueva. No puedes andar en tu vida vieja, como lo dice Colosenses 3 del 5 en adelante, haced morir lo terrenal en vosotros, cosas en las que andábamos en otro tiempo, como lo dice también en Efesios capítulo 2. Y revestidos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos andar en una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. Lo dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Para andar en esa nueva vida, el Señor nos concede las herramientas suficientes. Tenemos la gracia del Señor, tenemos al Espíritu Santo, el Paracleto, el que está a nuestro lado, para crecimiento espiritual y material del cuerpo de Cristo y para crecimiento espiritual y material nuestro, personal y familiar, porque muchas personas han desligado, han deslindado, han separado lo espiritual y lo material, y que a Dios no le interesa lo material. Quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí están los dos. Que tu alma sea absorbida por el Espíritu y nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo para que nosotros le demos la espalda al pecado. Entonces creceremos como personas, creceremos como familia y creceremos como iglesia, como cuerpo de Cristo y como el reino de Dios, porque fuimos bautizados por un mismo Espíritu en un mismo cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y por ese mismo Espíritu Santo nosotros podemos llamar a Jesús Señor. Nos dice en 1 Corintios 2 en el versículo 3, por tanto, anteriormente éramos como los ídolos mudos, dice el versículo 2, nos llevaban de un lado para el otro, nos decían una cosa y la creíamos, nos decían otra contraria y también la creíamos. Éramos como los simples, como dice Salomón hablando de varias personas, los simples, los burladores y los necios. ¿Sí? Los simples son los que creen todo y se creen una cosa y se creen todo lo contrario y a todo le dan valor y todo lo aprueban. Y somos radicales. Solo hay salvación en nuestro Señor Jesucristo, porque si alguien se salva de otra manera, pues por demás murió Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. De manera que necesitamos el Espíritu Santo, y Él nos da también, tenemos el Espíritu Santo y tenemos lo que ha sido llamado los dones de gracia, de la palabra charismaton, que viene de la palabra charis, que es gracia, dones de gracia, en lo que presenta
diversidad. Él manifiesta, ahora hay, versículo 4, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahí vemos una presentación de los dones del Padre, de los dones del Hijo y de los dones del Espíritu Santo, una declaración trinitaria, y presenta la diversidad, los dones espirituales como procedentes del Espíritu Santo en primer lugar. En segundo lugar están los dones ministeriales que se encuentran en Efesios 4:11, cuando nos dice: desde antes que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, el versículo 10 de Efesios 4, y el 11 dice: y dio dones a los otros, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son dones de gobierno para servicio a la iglesia o a la asamblea del Señor, y estos dones proceden del Hijo. Y en tercer lugar, las operaciones. Hay diversidad de operaciones o de acciones sobrenaturales, y estas proceden del Padre, según lo comenta lo menciona el comentario bíblico Moody sobre el Nuevo Testamento. Hay una declaración trinitaria y funcional, como te lo he dicho. Los dones espirituales como herramientas o capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente. Vuelvo y repito, los dones espirituales que son herramientas o capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente. En segundo lugar, en los ministerios, los dones son las personas. Como el profeta ya pasa a llamarse apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y en las operaciones o actividades, conforme a la capacitación del Padre Dios, Él es el que concede a cada creyente estos dones para una vida práctica en santidad, y lo puedes revisar, léelo, no tenemos tiempo de mirarlo todo y leer todos los versículos. Primera está en Romanos 12, versículo 6 al 21. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; si el del servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, el que da, que lo haga con liberalidad; el que preside o dirige, que lo haga con solicitud; y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Y continúa diciendo: todo esto para que el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y sigue hablando de una manera muy hermosa de algo que se le parece mucho al sermón de la montaña dado por nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los dones del Padre. Están los dones del Espíritu Santo, que son los dados en primer lugar aquí, como los menciona en esta carta. Pero entonces es allí que quede claro que los dones mencionados en 1 Corintios 12 son herramientas dadas por el Espíritu Santo para provecho, como lo dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Pero para provecho de quién? Porque el amor es el que se da. El amor natural es el egoísta. Venga para acá. Pero con Dios las cosas son de otra manera. Una campana no será una campana, sino cuando te da tu hermoso sonido con el golpe que se le da con el martillo y suena para ti alegremente. Un radio no funcionará si no lo enciendes, y te dará noticias o te dará una buena melodía para que reposes. Así el amor es el que se da, no el que se exige, se manipula o se compra o se finge. Entonces esto es para crecimiento del cuerpo, para provecho
del cuerpo, porque todos fuimos bautizados en un cuerpo por un solo espíritu, dice 1 Corintios 12:13. ¿Cuál fue el bautismo que estudiamos? En el bautismo somos incorporados al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces vamos a mirar estos 9 dones que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, don de fe, dones de sanidades, don de hacer milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. En primer lugar, el don de la sabiduría. No se trata de un conocimiento adquirido en la academia. El estudio o la experiencia no está necesariamente vinculado con la educación. Es una habilidad recibida sobrenaturalmente para entender y comunicar la verdad de Dios, para dar soluciones a problemas, a conflictos, para dar consejos prácticos, para presentar defensa ante autoridades o ante personas que son hostiles, como nos dice en Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esto hay que anhelarlo, termina el apóstol, me adelanto a decir, anhelad los mejores dones. Y en el capítulo 14, procurad los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Él estaba lleno de gracia, lo respaldaban no solamente la sabiduría, sino que tenía poder para hacer milagros, hacer prodigios y señales, pero no podían resistir a su sabiduría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le daba que hablara la palabra poderosa y de verdad, como dice allá en Lucas 21. Cuando te lleven a juicio, procurad no pensar cómo te vas a defender, porque yo te daré sabiduría que no podrán controvertir los que se te opongan. El Señor te da, como le dijo a Moisés, abre tu boca que yo la llenaré. En segundo lugar está la palabra de ciencia o de conocimiento. Es también el poder o la facultad para transmitir una información sobre un acontecimiento revelado por Dios. Los santos hombres de Dios escribieron la palabra por revelación e inspiración divina, nos dice segunda de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hubo allí una palabra de conocimiento y fue revelada por Dios. Y hoy ha sido revelada la palabra a Dios, la fe, la palabra de fe ha sido revelada a los santos o a los creyentes, como dice en Judas, versículo 3. Dios, esta palabra, ¿cómo funciona hoy? Algunos dicen que la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento ya no están hoy, porque esa palabra fue para escribir las Sagradas Escrituras, pero estas dos, todos los dones están en completa vigencia, porque vas a presentar soluciones inspirado por el Espíritu Santo. Es una sabiduría sobrenatural para momentos prácticos. Y también Dios puede revelarte cuando Dios te revela que alguien tiene un problema, o por un sueño te sueñas con alguien y esa persona está en problemas. Ponte a orar por esa persona y después te vas a entender, a dar cuenta que estaba verdaderamente en problemas, y es para que nosotros oremos por esa persona o salgamos en su ayuda, de manera que esto es palabra de ciencia. Cuando Dios te revele
una situación, un acontecimiento o una persona en determinadas situaciones para que hagas algo, para que ores, para que le llames, para que le visites, para que le apoyes, para que le ayuden. Esto es palabra de ciencia, como lo dice también en el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. De manera que entra en intimidad con Dios, y Dios te enseñará, como dice la Escritura, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombres. Son las que Dios ha preparado para los que le temen, como lo dice la palabra en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es, hay palabra de sabiduría y hay palabra de ciencia, y Dios se la revela a aquellos que le buscan, como el siervo clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si como al oro y a la plata la buscares, busquemos la sabiduría, busquemos, como lo decíamos, en la llenura del Espíritu Santo, esa intimidad profunda con nuestro Dios. En tercer lugar está el don de fe. Es el poder y la habilidad de confiar en Dios y en su respaldo. Dios te respalda. Recuerda, como dice 1 Corintios 5, 13 y 14, que si pedimos cualquier cosa según su voluntad, Dios nos oye. Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es una palabra de fe, esto es un don de fe, porque tienes esa confianza en nuestro Dios. Y es un don para que estés en común. Una cosa es el don de fe y otra cosa es el fruto de la fe. La fe, fruto. Entonces vemos que tienes un don de fe, tienes una fe y una confianza en el respaldo de Dios. Y esto es para declarar o para hacer obras sobrenaturales, como detener la lluvia. En alguna ocasión estaba yo predicando en Paso Nuevo, un pueblo sencillo y humilde en la costa Caribe, y estábamos al aire libre y había un espacio techado. Y de un momento a otro empezaron los relámpagos, y como que se iba a alargar el agua y cayeron unas gotas, y la gente se me desencuadernó completamente, se pararon y empezaron a mover sillas, e inmediatamente levanté mi voz y dije: quietos todos, que no va a llover. Y todo el mundo se quedó quieto donde estaba. Terminaron los relámpagos, cesaron las gotas y no hubo lluvia. Hubo lluvia una media hora después de haber terminado mi prédica, mi enseñanza, y después de haber orado por todo el auditorio. Y más o menos una media hora después, cuando ya todos llegaron a la casa, se largó el aguacero. Este es un don de fe para declarar y hacer obras sobrenaturales, porque sabemos que el Dios eterno nos respalda, como Elías, que oró por la lluvia, oró para que no lloviera y no llovió en 3 años y 6 meses, y después oró por la lluvia y la lluvia vino. La fe fruto se produce por el andar en el Espíritu. El don es el poder de Dios obrando en la iglesia. El fruto es el carácter en el siervo de Dios. El don es la manifestación del poder sobrenatural. En cuarto lugar, vemos los dones de sanidades. Este es un don plural por la diversidad y la multitud de las enfermedades existentes.
En la iglesia primitiva, cuando una persona se enfermaba, la llevaban en primer lugar y con mucha mayor facilidad a los apóstoles que al médico, como lo dice en Santiago 5:13. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está contento? Cante alabanzas. ¿Está enfermo? Llévelo a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:13 y siguientes. Y vemos en otras ocasiones también en la inauguración de la iglesia, en la iglesia primitiva, poder de sanidades lo respaldaba continuamente. Cuando Pedro, después de la primera prédica que se convirtieron 3,000, en su segunda prédica vemos que Pedro y Juan fueron juntos al templo. Allí le trajeron a un cojo de nacimiento y lo ponían ahí cada día en el templo, y el templo se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Allí lo llevaban diariamente. Cuando Pedro pasó allí, vio a Pedro y vio a Juan que iban a entrar al templo, y rogaba por una limosna. Pero Pedro con Juan, que iban allí, fijando los ojos en él, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos, y salió saltando y alabando a nuestro Dios. Esto era notorio, el respaldo en milagros, señales y prodigios. En Hechos capítulo 19 vemos también estos dones de sanidades en acción. En Hechos 19 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas y ambulantes, bueno, sigue la historia, pero está diciendo que hubo allí dones para hacer milagros y dones de sanidades. Las enfermedades se iban, y hubo dones para hacer liberaciones. En la liberación de espíritu se conjugan varios dones, como el don de fe, como el don de hacer milagros, y como el don de sanidades, que son dones de poder. Entonces hubo otros casos, como en Hechos 5, 12 y 6, 8, vemos a estos. Hechos 6 y Esteban 6, 8 nos dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y no podían resistir esta palabra, ya la leímos, pero leamos el 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De manera que había manifestaciones de palabra de sabiduría, que no está vinculado con la educación, y es para transmitir verdades, para dar soluciones a problemas, a conflictos, dar consejos prácticos, o presentar defensa ante autoridades y personas que nos son hostiles. La palabra de ciencia o de conocimiento es una facultad para transmitir mensajes revelados por Dios, o Dios nos revela a nosotros situaciones o dificultades por las que atraviesa una persona, o situaciones que debemos saber para que nosotros hagamos algo, y es decir, que orar
oír, salir en ayuda, el don de fe, que es el poder y la habilidad de confiar en Dios y en su respaldo y hacer declaraciones y obras sobrenaturales, los dones de sanidades, como hemos visto, que es un don plural por la diversidad y multitud de las enfermedades que hay en el mundo, el don de hacer milagros para realizar hechos sobrenaturales como echar fuera demonios, como lo hizo Pablo en Filipos. Pablo llegó a Filipos y entonces lo perseguía una mujer, después de que Lidia, la vendedora de púrpura, se convirtió y fueron bautizados. Entonces una mujer una bruja que hacía grandes ganancias a sus amos, les seguía continuamente y decía: estos son hijos del Dios Altísimo, ellos son siervos del Dios Altísimo y ellos anuncian el camino de la salvación. Y a Pablo le desagradó esto y dijo: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante ella salió. Poderes milagrosos. Ahora vamos en sexto lugar a la profecía, que es en primer lugar y hace referencia a una persona que es escogida, ungida por Dios para transmitir revelaciones dadas por Dios, como Jaasiel, aquel profeta. Cuando Josafat estaba amenazado por 3 ejércitos, se postró Josafat, clamó a Dios, hizo una hermosa oración, y después de la oración este profeta se levantó y dijo: no temáis ni os amedrentéis ante esta multitud tan grande, no es esta vuestra guerra sino mía. Y léete Segunda de Crónicas capítulo 20, que es una hermosa historia que te dará grandes enseñanzas. También lo dijo el profeta Ágabo allí en 11:27 de Hechos. Un profeta en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, salieron en asistencia para ayudar a los que padecían hambre y necesidad. Entonces, en primer lugar, se refiere a una persona que hace declaraciones dadas por Dios. Y en segundo lugar, y de manera estricta, la profecía es aquella dada por un predicador cuando habla la palabra de Dios de manera fiel y eficaz. Aquel que es fiel a la palabra y eficaz en su predicación y en su enseñanza está profetizando. Profecía, profetizar es hablar palabra de Dios, como dice Primera de Pedro 4:11, que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y en Primera de Corintios 14:3 dice que el que profetiza habla a los hombres para edificar, consolar y animar. De manera que cuando abras tu boca, habla siempre palabra de Dios, que es palabra para edificar, consolar y animar, no para destruir, murmurar, chismografiar. Eso es abominación delante de Dios. La profecía no es siempre predictiva, y se ha dicho de paso que muchos niegan hoy la existencia de apóstoles y profetas. Pero aquellos fueron los fundacionales. Los fundacionales fueron los que pusieron el fundamento, como dice Pedro, 1 Corintios 3:10. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y dice Efesios 2:20 que edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, es decir, edificaos sobre la palabra que está escrita. Si alguien se llama apóstol o profeta y trae una revelación nueva que no está en la palabra, el tal no es ni apóstol ni es profeta. Pero puede haber un profeta
hoy, y puede haber apóstoles también, porque Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos son otros dones que los vimos, que son los ministeriales, los del Hijo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él subió y no quitó ninguno de los dones. En séptimo lugar, el discernimiento de espíritus consiste en la facultad de detectar si una persona habla por el Espíritu Santo o por Satanás, si es un verdadero siervo o es un impostor o un oportunista. Este es el discernimiento que Dios nos da cuando alguien está hablando, que nosotros podamos discernir si esta persona es verdaderamente un mensajero de Dios, un siervo de Dios, o es un impostor. O inclusive cuando hablas con una persona en el proceso de la liberación, tú tienes que discernir cuando te habla la persona y cuando te habla el Espíritu. Es discernir los espíritus, como lo dice también en 1 de Juan capítulo 4: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, todo aquel que te diga que Jesucristo es Dios, es el Señor, que vino en carne, el misterio de la piedad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto en el mundo, predicado en los gentiles, visto por los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ya lo vimos. Esta es el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El que rechaza esto, lo rechaza por el espíritu de anticristo. Y anticristo es contra Cristo. Todo aquel que niegue que Jesucristo es el Señor está siendo manipulado por espíritus inmundos de las tinieblas. Ahora miremos en octavo lugar el don de lenguas. Es la habilidad de hablar en diferentes idiomas sin haberlos estudiado, y lo hace por el poder del Espíritu Santo. Estas lenguas eran muy apreciadas entre los corintios y hoy en día para envanecimiento espiritual. Una persona cree que es muy espiritual porque habla en lenguas, pero no te olvides que hay lenguas angelicales y humanas, también las hay diabólicas. Satanás quiere imitar, Satanás quiere hacer todo aquello para engañar. Si alguien viene predicando a otro Jesús, bien lo toleráis, dice 2 Corintios 11:4, porque estos son obreros fraudulentos, espíritus engañadores, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, su fin será conforme a sus obras. De manera que mucho cuidado con empezar a hablar con lenguas así que te las han enseñado o quieres ser espiritual. No, la espiritualidad y las lenguas, los dones espirituales no hablan de espiritualidad. Ya lo vamos a mirar. Y voy terminando con el último de los dones, que es interpretación de lenguas. Hay otros dones que no están acá, como el don de continencia, como el don del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene derramando dones. Nos ceñimos a estos dones del Espíritu Santo contenidos en 1 de Corintios 12. Ya te dije que en Efesios 4:11 son los dones del Hijo, y en Romanos el poder de Dios, las operaciones sobrenaturales procedentes del Padre. La interpretación de lenguas es también una habilidad sobrenatural para entender a quienes hablan en idiomas extraños que tampoco estudiaron. ¿Sí? Entonces, mis amados, los dones espirituales no implican madurez. Los dones espirituales no implican madurez espiritual. De lo contrario, los corintios serían
los genios de la espiritualidad, pero ya lo vimos en una de las charlas pasadas que estaban completamente divididos. En el capítulo 1, en el capítulo 3 dice: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Murió Pablo, Apolos o Pedro. Uno siembra, el otro riega, y el crecimiento lo da el Señor. Estaban jactanciosos por los dones que habían recibido en el capítulo 4. En el capítulo 5, pecados de inmoralidad. Uno se estaba constando con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Lo hacía en un presente continuo, no lo hizo una vez. Uno tiene la mujer de su padre, dice. El otro, en el capítulo 6, nos habla de los litigios ante los incrédulos. En el capítulo 7, problemas matrimoniales. En el capítulo 8, los problemas con los ídolos. En el capítulo 9, los derechos del apóstol. Le desconocían al apóstol que podía comer del altar, porque el que vive del altar comerá. Pero bueno, ya lo miramos. Entonces tenían todos los dones, pero también tenían todos los pecados y tenían todos los problemas. No eran nada de espirituales, tenían los dones, y esos dones, para recibir un don espiritual no hay que tener una estatura, pero sí hay que desarrollarlos y hay que tener una intimidad profunda con nuestro Dios. Nos dice en el libro de Judas que ojo con estos engañadores y con estos impostores, que son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y el apóstol San Pablo nos dice que nos cuidemos de ellos. Cuando en Hechos 20 dice: yo me voy a ir, pero después de mi partida vendrán lobos rapaces para desviar a las ovejas por sus caminos torcidos. Pero el apóstol San Pablo nos habla de estos dones espirituales y de manera maravillosa. Nos dicen en el 12:31: procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. En el capítulo 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Y empieza el apóstol a decir que si tenemos todos los dones espirituales y no tenemos amor, somos puro ruido. De una manera poética él lo escribe: si hablase lenguas angélicas, si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y el apóstol empieza esta composición hermosa para hablar de que los dones espirituales son muy importantes y que debemos buscarlos. Pero si no tenemos amor, somos puro ruido y no somos nada, y de nada nos servirá. Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio. El amor del ser humano sin Cristo busca su propia complacencia, pero el amor de un siervo de Dios es el que busca la complacencia del otro. El amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor no puede ser indiferente. No dejes apagar el amor.
No dejes apagar el amor, porque el amor nunca deja de ser. Busca los dones espirituales, compréndelos. Ahí está la enseñanza para que vayas sabiendo qué don te ha dado el Señor. Pero que no te falte el amor por Dios y por tu prójimo. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la integridad, de la bondad, de la compasión, de la misericordia, de la fidelidad, de la benignidad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Quiero servirte, Señor, y vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios, por instruirnos en tu palabra. Señor, por saber que hay unos dones espirituales, hay unos dones ministeriales y hay unos dones operacionales. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en que no seamos ignorantes, sino que conozcamos la revelación dada para que busquemos los mejores dones, pero encontremos el camino más excelente, que es el amor, porque tú has derramado tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos has dado. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza, y que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, y seamos unos siervos útiles a tu reino, llenos de amor, ungidos para expansión de tu reino y para gloria de tu nombre. Bendice nuestros gobernantes, los que están en eminencia. Bendice, Señor, los que están alzados en armas, que son terroristas, bandidos, ladrones. Bendice las prostitutas, los ateos. Bendice los que tienen un credo distinto. Y, Señor, bendice de manera especial al pueblo de Israel. La paz de Jerusalén, Jesús de Nazaret. Por sobre todas estas cosas clamamos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.